Me han pedido que sea muy breve, pero sí que creo necesario que ya que estamos aquí, ¿no?, hablemos, aunque sea un poquito, y aunque tengamos todo el contenido en el libro, pero sí que hablemos, aunque sea un poquito, de cada uno de nuestros protagonistas. En el caso de Blas Moyano, es uno de los que obviamente más fuentes de información disponemos. Hemos tenido que tirar, aparte de toda esa información, hemos tenido que tirar obviamente de informantes clave. Desde aquí agradecemos a Bartolomé Ramírez, a Francisca Elena Pérez, que nos han hablado de muchos aspectos de la vida de Blas Moyano, porque han compartido muchas vivencias juntos, pero fundamentalmente nos hemos centrado en extraer todo aquello que tiene que ver con esas vacaciones juntos en Navas del Barco, en toda la zona norte, donde él cogía esa inspiración para pintar todos esos paisajes y todas esas marinas. Con Juan Calleja también hemos hablado fundamentalmente de su etapa en Madrid y de todo el movimiento asociativo que había en los años 70 con la asociación Al-Ándalus y todo lo que hizo esa asociación también para visibilizar su figura, organizar exposiciones. También la Peña Cultural Recreativa Blas Moyano, con sede en la calle Hora-Buena. Todos esos movimientos hay que también ponerlos en valor porque han aportado mucho a la vida cultural de Villa del Río y toda esa información se puede ir extrayendo en cada una de esas historias de vida. Blas Moyano, a la derecha tenemos a Esperanza, su esposa. Además este óleo se titula La Santiña, en referencia también a su origen gallego. Pero Blas Moyano se forma fundamentalmente en Córdoba, pierde la oportunidad con el estallido de la Guerra Civil de optar a una beca en Roma y luego va a Madrid y allí empieza a trabajar en la empresa Lessar, donde va a tener la oportunidad de desarrollar estos grandes murales característicos suyos con una técnica particular, que es la del cemento, y le va a permitir además viajar por multitud de países, fundamentalmente desarrollando una temática religiosa. Hemos recopilado además muchos artículos de prensa de los años 60, incluso, bueno, tampoco no quiero alargarme demasiado, pero aparte de esta temática religiosa, va a tener también una temática muy clásica, de bodegones, con unos colores además muy característicos, estos turquesas suyos, azules, verdes, que nos van a decir que esa pintura es de Blas Moyano. Va a destacar fundamentalmente también en los retratos y bueno, en el libro se cuenta todo sobre cómo pinta el natural, al aire libre. Se le hace hijo predilecto en el 86, se dedica una plaza, se le pone a una plaza su nombre en la calle Libertad, en su casa. Deja un legado al ayuntamiento importante de una treintena de cuadros y una veintena de retratos. Se inaugura una sala en el museo en el 2004 y bueno, pues Blas Moyano es contemporáneo a Matías Prats o a Pedro Bueno, cuya actividad profesional va a dejar en los rincones de Villa del Río y en sus paisanos pues un recuerdo continuo. En cuanto a Manuel Luna, van a hacer Manuel Luna en Alcalá la Real, en Jaén, pero se va a criar y permanecerá durante muchos años en Villa del Río. Además, va a mantener siempre un contacto. A la derecha tenemos al pintor con su nieta, es una de las obras que presentó en la 8ª Bienal de Arte, y a la izquierda está él en su juventud fotografiado por Ibáñez en 1954. Es una época en la que va a Madrid para estudiar Ingeniería Técnica Industrial, que será a lo que se dedique en su vida después, obligado por su padre, porque realmente nos cuenta que su verdadera vocación estaba vinculada fundamentalmente con el cine y el teatro, era auténtica pasión y además también por el deporte. Nos va a contar todas esas vivencias que tuvo en el Café Gijón, con esos círculos culturales del momento y además mucha experiencia dentro del cine y el teatro de la época. Y después de muchas mudanzas, llegará a Córdoba y nos contará incluso también todas esas tertulias en el Basiloco con el grupo Cántico y también toda la actividad cultural de la Taberna Fuenseca. Son unos ambientes muy interesantes también, de los que algunos de mis compañeros también han hecho algún estudio antropológico. Entonces, creo que además tiene mucho... Es muy interesante todo lo que nos cuenta Manuel en relación a eso. La influencia de Pedro Bueno en Manuel va a ser fundamental, va a tener sobre todo en la primera etapa, va a tener unas temáticas muy clásicas de bodegones, de floreros, y será fundamental también esta influencia que tenga de Pedro Bueno porque
Manuel Luna va a ser profesor, va a impartir taller en Vía del Río y toda esa influencia que él recibe la va a dar luego a otras generaciones, incluso a generaciones muy posteriores, y van a venir precisamente de Manuel. Así va a desarrollar otras temáticas como desnudos femeninos, como personalidades populares. Va a desarrollar también otros estilos y temáticas y nos va a contar que en sus paisajes siempre va a incorporar figuras vivas, en fin, todo su estilo, todo lo que le inspira, todo lo que él luego refleja está perfectamente recogido en el libro. Y aunque destaca su trabajo principal y sus obligaciones familiares, ya que es padre de 9 hijos, ¿no? 5 varones y 4 mujeres, pues su obra es bastante prolífica. Ángel Cabrera, bueno, cuando Ángel era pequeño, su casa era el museo local, ¿no? Nos cuentan mucho cómo llegaban a la casa de Ángel: Fabiana, enséñanos los cuadros, que venimos a ver los cuadros, ¿no? En ese momento, todas esas vivencias de tener a Ángel como referente ya desde muy pequeño, con todos esos cuadros colgados en casa, pues nos lo cuenta. Además tiene un reportaje fotográfico muy bonito de su niñez, de su juventud, y ya desde edades muy tempranas encontramos a Ángel dedicándose a lo que más le gusta. Fue un niño muy precoz, con 13 años ya estuvo en la Escuela de Arte y Oficio de Córdoba, luego se formará en Madrid y después en Sevilla y en la Escuela de Bellas Artes, donde además en 2007 lo harán académico de honor. Y Ángel va a tener también un estilo muy reconocible, va a tener un estilo hiperrealista o realista, como él también lo llama, ya que se permite ciertas licencias que lo separan un poco de ese hiperrealismo puro, donde va a reflejar fundamentalmente, esta es una de sus estilos más característicos y más reconocibles. Va a reflejar siempre esos objetos en ámbito doméstico, hogareño, con unas composiciones propias, donde va a tener la oportunidad de mostrar muchísimas texturas, muchos objetos diferentes y composiciones muy propias, ¿no? Con una especialidad en las puntillas, en los bordados, en los tejidos, que hará que Ángel, digamos, que se especialice sin querer en ese tipo de elementos. Aunque va a estar experimentando con otros estilos. Esta, por ejemplo, es la de la izquierda, una imagen de juventud de los años 60, y a la derecha tenemos una muestra de una temporada, bueno, una temporada no, 16 años que estuve dedicándose a trabajar como fondista en muchos estudios, en Filmas, Moro, en Castilla, Estudios Castilla. Ha formado parte de la historia de la ilustración española de la segunda mitad del siglo XX, Ángel Cabrera, interviniendo en series como Los Gnomos, El Quijote, Lucky Luke, y además poniendo, entre otras muchas, ¿no? Poniendo también, dibujando, haciendo series de animales a las que Félix Rodríguez de la Fuente le ponía voz, compaginando todo este trabajo con sus labores de docencia que ha hecho en muchos puntos de la geografía. Va a acceder a multitud de premios, tendrá una trayectoria positiva también bastante numerosa. En 1999, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, va a ganar un certamen, un concurso, tercer centenario en Alcobendas, un concurso que además se celebraba una vez cada 100 años, y bueno, pues opta a este premio. Y a la derecha tenemos a Ángel pues desarrollando otro tipo de actividades, no solamente la pintura, sino también escultura, grabado. También nos muestra muchísima producción de arte decorativa, de dibujo. Bueno, es impresionante, ¿no? Toda su producción, y además pues de mucha calidad. Y este es el nuevo giro que le da hacia lo abstracto, una cosa totalmente nueva, rompedora, una vez ya que ya está bastante reciente. Además, en el libro incluimos bastante poca obra de este estilo, y lo más nuevo lo más reciente lo expuso el año pasado en Madrid, en una exposición que recogemos ahí, y ya de casi de milagro, porque aunque el trabajo está terminando en 2017, pero en 2018, mientras estábamos haciendo todas las labores relacionadas con la publicación, pues estábamos también aprovechando para ir actualizando todo lo que nos iba llegando por parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, también hemos introducido esa última exposición, donde se incorpora ya todo este tipo de producción mucho más novedosa y con un giro totalmente diferente a lo que iba haciendo. La obra de Ángel Cabrera ha conseguido sello propio y un reciente golpe de efecto muy interesante, como decimos.
Francisco Pérez Daza es una pieza clave en el movimiento cultural de Villa del Río, no solo en las artes plásticas, también en el patrimonio cultural. En la izquierda sale pues bueno, recibiendo ese reconocimiento de los premios Sísifo de la Universidad de Córdoba a toda su labor reivindicativa también por la conservación y la recuperación de los elementos patrimoniales. Destacamos, por ejemplo, el puente romano, ¿no?, de nuestro pueblo, y además por una serie de publicaciones que hace también en colaboración con otros arqueólogos, con otros historiadores. Y esto de alguna forma, esta pasión la una con esta otra pasión suya que también está relacionada con estas creaciones plásticas muy personales, con una temática que también introduce una temática de antigüedad clásica, con unas técnicas originales, con materiales arenisca, estuco, óleo sobre barro, en fin, experimenta mucho y va a mezclar esas dos pasiones, y además va a colaborar constantemente con iniciativas culturales que se le proponen, ¿no? Por ejemplo, una actividad que se hizo de la recreación de un episodio concreto de la historia de Villa del Río, y bueno, pues basándose en toda esa indumentaria que él había reflejado en su cuadro, muy estudiada, y bueno, era una primera experiencia de esta primera recreación histórica, y es solamente un ejemplo de todo lo que Francisco participa y colabora. Tiene una pintura, en cuanto si nos referimos a óleo sobre lienzo, bastante tradicional, temática también de mucha influencia de todo lo que haría el maestro Pedro Bueno, pero como decimos, no solamente esos floreros, esos bodegones, sino también los elementos patrimoniales, y atenderá fundamentalmente a los colores del paisaje del Guadalquivir. Y en algunas de sus pinturas además aprovecha para reflejar lo que ya no existe. O sea, por ejemplo, en La Aceña, en 1954, cuando el batanillo todavía existía. Entonces aprovecha incluso sus creaciones para incorporar elementos que históricamente ya él ha estudiado. Se va a preocupar mucho por el tema popular, las fiestas populares de Villa del Río, lo tradicional. Y es un ejemplo de un amante de la pintura que no verá impedimento en que su trabajo principal sea otro, para dedicarle mucho tiempo de su vida y tener pues una amplia producción también en este sentido. Juan de Dios Domínguez Ramos, contaremos también con muchísimo material del que extrae información en relación a Juan de Dios. Juan de Dios hemos tenido también que tirar de fuentes de personas clave, informantes claves que sabían todo de Juan de Dios, que eran muy cercanos. Agradecemos a Juan Antonio Rojas, su sobrino, Jesús Leirós también, que nos ha aportado clave estética, fundamentalmente del grupo cántico con el que Juan de Dios tenía una fuerte relación. Y Juan de Dios va a pintar fundamentalmente a partir de esa relación que tendrá con Pedro Bueno, muy estrecha de maestro y discípulo, pero ya antes tendría cierta producción y tendría actividad en la pintura, aunque es indiscutible esta influencia cada vez que vemos obra de Juan de Dios. Pero él también se encargará de recalcar en algunas entrevistas personales que se le hace en algunos periódicos, se va a encargar de recalcar que sus verdaderos referentes, aparte de Pedro Bueno, van a ser los maestros del Prado. Además, vamos a tener muchísima información sobre todos esos viajes que hacía al Prado, a Valladolid, por ejemplo, al Museo Nacional de Escultura, que también influenciará mucho su obra y su código de imágenes, ¿no?, y su inspiración. Y también va a ser muy activo en esa asociación Al-Ándalus. Se formará también en la Escuela de Arte y Oficio de Córdoba, en varias academias en Madrid, incluso en los años 80 aparece que con Blas Moyano. La foto de la derecha es una fotografía de 1978 de una visita del grupo cántico a Villa del Río. Se encuentra Juan de Dios con Pedro Bueno, pero también con Pablo García Baena, con Mario López, con Juan Bernier. Y es una de las fotografías inéditas. Bueno, sabemos que existen otras parecidas, pero no esta, además firmada por todos los componentes. Y a la izquierda tenemos un retrato que Pedro Bueno hace a Juan de Dios, uno de tantos. Va a tener predilección por la figuración clásica, Juan de Dios. Va a contar con una multitud de exposiciones en toda la geografía española, la primera en Granada, individual, en 1982, fundamentalmente hasta el año 95, que va a frenar un poco esta dinámica expositiva. Pero va a tener también una producción muy amplia,
con los géneros tradicionales, a modo de su maestro fundamentalmente, con bodegones, con retratos, y también tiene unos cuadritos muy entrañables con rincones de la casa de Pedro Bueno, del huerto de la casa de Pedro Bueno en Villa del Río, y también de la casa que tenía Pedro Bueno en Córdoba, en la Judería. Y bueno, va a ser importante su producción y su labor de vínculo fundamentalmente entre el maestro y todos aquellos que están interesados en conocer al maestro y en aprender de él. Miguel Pérez Moreno, pues su obra, la obra de Miguel, va a impregnar todas las calles, los edificios públicos, religiosos, los hogares particulares. Desde los años 80 hasta la actualidad, la producción de Miguel va a ser muy numerosa y va a tener bastante acogida, pero no solamente en lo local, sino también nos cuenta que tiene muchas obras, fundamentalmente paneles de azulejos en un montón de ciudades españolas. De hecho, Miguel pues va a tener tal éxito que va a tener la suerte de vivir de su verdadera pasión y de quedarse en el pueblo, que es lo que él siempre ha querido. Porque es en Villa del Río donde, como decimos, ha querido desarrollar fundamentalmente su trabajo y practica, pues es muy versátil, diversas disciplinas, la pintura, del óleo sobre lienzo, pero también la cerámica, los paneles de azulejos, y tuvo que emigrar a Barcelona, de lo que también se trae un buen código de imágenes, mucha inspiración, mucha experiencia, nos cuenta todo lo que le aportó la ciudad. Fue ahí donde se inició con los primeros grupos de pintores que se movían en el ámbito en el que él vivía. A la derecha tenemos un autorretrato bastante más reciente, y como decimos, va a hacer muchísimas cosas y además diferentes. Aquí lo tenemos trabajando en reproducciones de los pasos de Semana Santa del pueblo. Nos cuenta también cómo todo eso le inspira, le encanta el ambiente de la Semana Santa, de las fiestas populares, de lo tradicional, y va además impartir clases, no solamente en el pueblo, en talleres, además también lo hace en la actualidad, sino también en otros pueblos de la mancomunidad, teniendo además un vínculo muy fuerte con su alumnado, que siempre lo van a recordar, y además nos cuenta cómo van pasando los años y vienen alumnos de otros pueblos siguen viniendo a visitarlo, ¿no? Sí, es estupendo ese vínculo que se crea muchas veces entre maestro y alumno. Bueno, pues tenemos, como decimos, exposiciones de Miguel, una trayectoria también muy amplia, mucho trabajo no solamente en lo local, sino también fuera de nuestro pueblo. Va teniendo su pintura también una evolución muy característica, con unos cielos ya muy depurados, una visión ya muy limpia, muy depurada de esas líneas, ¿no? Tiene ya una evolución muy diferente a su inicio. Yo creo que esa evolución se ha visto prácticamente en todo. El otro día estábamos en una revista, en una entrevista en la radio, y nos decían que sí, que hay que ver cómo Pedro Bueno ha influenciado a la mayoría de nuestros artistas. Sí, pero fundamentalmente, y no a todos, en las primeras etapas. A quien se ha empapado de Pedro Bueno ha sido fundamentalmente en esas primeras etapas, pero luego han tenido, si nos paramos a analizar, una evolución muy bonita, muy diversa, con unos caminos muy diferentes, aportando cosas muy originales, y eso es lo bueno también del libro, que no solamente nos centramos en las últimas creaciones, sino que ponemos incluso algunas cosas de juventud y vamos viendo cómo existe esa evolución y cómo van influenciándose unos a otros, cómo van compartiendo, y bueno, me parece también que eso era importante para reflejarlo. Crea también otra serie de objetos de barro que además desde el ayuntamiento se van a entregar en cada certamen cultural, en cada actividad en cada concurso. Y su producción, como decimos, muy arraigada en lo popular, tanto en los paneles de azulejos como en el óleo sobre lienzo. Y esta es una de las últimas donaciones que se ha hecho al ayuntamiento, es un óleo de gran formato que además preside una de las salas del ayuntamiento.
Miguel Cachinero, si hay una cosa que nos recalca con rotundidad, es que por encima de todo se siente pintor, aunque haya tenido que compaginar esto con su trabajo principal. Este estilo pictórico es el que viene desarrollando en los últimos tiempos, muy alejado ya del de su maestro Pedro Bueno, con el que compartió sus primeros aprendizajes, muchos consejos, mucha experiencia. De Pedro Bueno estará recibiendo enseñanza desde los 16 años, durante muchos veranos, como decimos, y además lo ha tenido siempre muy presente, conservando además la relación hasta el final de su vida. Va a cultivar además diversos géneros, pero sobre todo con el paisaje y con el bodegón es como se siente más a gusto. Fundamentalmente estos paisajes, donde ya utiliza unos tonos que no son los reales, unos tonos que se van convirtiendo, se van apastelando cada vez más, utilizando fundamentalmente los rosas, los malvas, y inspirándose fundamentalmente del paisaje de Villa del Río, pero también de otros lugares donde viaja siempre con la mira de que tengan buenas pinacotecas o que tengan toda esta fuente de inspiración con la que él se queda, para luego cuando llega a casa pues volcarlo todo en obras genuinas y muy originales y que no nos recuerdan a nada anterior, ¿no? Cuenta también con una multitud de exposiciones, una trayectoria positiva de más de 30 años, nos decía él, pero no de pintura, una trayectoria positiva en cuanto a exposiciones, pero yo llevo pintando, como decimos, desde muy jovencito. Va a nutrir su código de imágenes pues, con esa magia que descubre en sus paseos. Y otras personas importantes que lo influencian, que lo apoyan, pues será, por ejemplo, también alude constantemente a Recuero, y también a María Luisa, su esposa y compañera, que será un pilar fundamental en todo lo que hace Miguel también. Aquí en la fotografía de la izquierda lo tenemos explicándonos la teoría del color, un libro que le regaló Pedro Bueno junto a otras muchas cosas. Y esto fue durante la entrevista, durante nuestra visita a su estudio, cuando fuimos a hacer la entrevista. Y realmente con la figura de Miguel se han cumplido las frases de su maestro, ¿no? Tú pintarás, Miguel, y busca tu propio camino. Y realmente son frases que en la trayectoria de Miguel pues, se están cumpliendo. Con la figura de Enrique Sánchez Collado, pues pinta, nos dice de que tiene conciencia y ya realizó su primera exposición antes de terminar su estudio en la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla. Va a empezar teniendo como referente a Pedro Bueno. Él dice que se sentía, sobre todo en esta primera etapa, muy a gusto con su forma de interpretar la realidad, con estos bodegones, con estas maternidades, con los retratos. Por tanto, lo va a tener de referente desde un primer momento, pero luego va a experimentar una evolución y va a ir introduciendo determinados elementos que lo van a ir diferenciando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, estos rojos, unos azules. Y también hemos introducido aquí un autorretrato de Enrique porque entre sus múltiples actividades ahora se encuentra, lleva siendo docente en varios centros durante mucho tiempo, pero también está pendiente su tesis doctoral sobre el autorretrato a lo largo en la historia. No quiero desvelar tampoco el título exacto ni el tema de que va a tratar, pero estamos pendientes también de que salga todo ese estudio que está llevando a cabo sobre los autorretratos. Y bueno, va, como decimos, introduciendo poquito a poco esos elementos distintivos. Va a realizar el trabajo de ilustración, de diseño, entre otras muchas cosas. Estas son ya obras mucho más recientes, obras expuestas en su última exposición de Madrid, que también fue el año pasado, con mirada, además, con actitudes muy distintas en estas mujeres, que quizás no son retratos, sino idealizaciones, y ya no tienen esta actitud ausente de esas primeras mujeres, ausente o más... muy pegadas más bien a toda esa influencia de Pedro Bueno, sino que rompe drásticamente. Estas mujeres ya tienen una personalidad, casi que cuestionan al espectador, ¿no? Y todos estos rojos con estos azules van a ser muy característicos de la obra de Enrique Sánchez, y que tras un tiempo sin pintar pues lo retoma con más fuerza que nunca, con una obra que incita, como decimos, al espectador a cuestionarse de muchas cosas.
es una obra sin duda con mucha fuerza. Javier Tarín pues, supone una pieza fundamental también en la inclusión del arte urbano en Ella del Río, que ha sido uno de los referentes también a nivel provincial fundamentalmente, y además con todo ese movimiento asociativo, con su colectivo Vínculo, con todas las iniciativas que han hecho también con los programas europeos, que han conseguido aunar aquí muchos nombres referentes que han trabajado en este ámbito. Todo eso es necesario ponerlo en valor. No solamente por lo que conlleva traer gente que realmente destaca, despunta en su ámbito, sino también por todo ese movimiento, todo ese mover a la juventud a descubrir cosas nuevas, a descubrirse, a conocerse en la pintura y en otra forma de hacer las cosas, ¿no? Porque las artes plásticas abarcan mucho más que las técnicas que tradicionalmente estamos viendo. Por tanto, decimos que no solo es importante por su actividad, sino también por su actividad artística, sino también por las funciones de liderazgo que ha llevado a cabo en determinados colectivos. Entre sus méritos ha estado movilizar, como decimos, esa juventud, posibilitar el intercambio con otros contextos. Ha participado ya en festivales en Escarpia, pero también en otros festivales cordobeses y españoles, y se caracteriza su obra precisamente por salir de los museos a modo de grito, reflejarse en las paredes. A veces atendemos tanto al soporte que olvidamos realmente todo el mérito creativo, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar en unos soportes tradicionales en los que estamos acostumbrados o lo que tradicionalmente se nos enseña en la universidad, que ya afortunadamente se van incorporando cada vez más todo esto. Se caracteriza por utilizar una serie de materiales como el aerosol, unas grandes dimensiones. Además, en el caso de Tarín lo hace sin líneas guías, sin dibujo previo. Todo lo que es muy particular suyo y todo lo que conlleva un mérito nos lo explica además de una manera muy didáctica en el libro, que nos hace introducirnos en todo ese mundo que a veces para nosotros es un poco más ajeno. Tiene unas características concretas su obra, que son estas explosiones de color, esta contraposición de colores, estas nebulosas. Utilizará letras de muchos estilos, todo nos lo explica, hará retratos. Nos va a contar además cómo se movía al principio todo ese movimiento con los pioneros en este ámbito, ¿no? Cómo hacían para desarrollar toda esta actividad sin tener influencia del exterior, porque claro, eran otros tiempos también y esto era bastante novedoso aquí en el pueblo. Ha impartido también Tarín numerosos talleres y además también en plano europeo y de manera muy cercana, y también todo muy unido al deporte, a la naturaleza o a la música. Y bueno, pues era el momento de poner en valor todo ese trabajo, tanto artístico como decimos de liderazgo, en movimientos culturales y todas las actividades que se han hecho a raíz de ello, ¿no? En el caso de Sebastián, destaca cómo desde muy pequeño ya dejaba de lado el fútbol, ¿no? En el patio del recreo para jugar con el barro, con el agua de las fuentes. Ya desde pequeño él lo tenía muy claro. Va a iniciarse la pintura porque es lo más cercano que tiene en Villa del Río, porque prácticamente todo lo que se está haciendo en esos momentos está muy relacionado con la pintura, con esa estela, como decimos, del pionero que es Pedro Bueno, pero también Blas Moyano y todas las generaciones también posteriores. Entonces lo más cercano que tenía en este caso Sebastián pues era la pintura, por tanto se va a iniciar en eso. Ahora tenemos la suerte de también haber incluido en la Escuela de Artes Plásticas la escultura, además precisamente de su mano. Y bueno, pues también nos cuenta cómo el hecho de haber trabajado en la tienda de marco de su tío hace que vaya reconociendo todas esas pinturas que van a ir a enmarcarse, y muchas veces sin necesidad ni siquiera de mirar la firma. Solamente con ver el cuadro ya iba reconociendo a todos esos pintores que iban llegando a enmarcar sus cuadros a la casa de su tío, y eso hace también que en Sebastián se despierte esa inquietud que ya de por sí él la tenía, ¿no? Va a hablar de cómo le influencia a Manuel Luna en todos sus talleres que da, y con el que va a tener un especial vínculo ya muchos años después, y del que guardará un muy buen recuerdo, porque además va a ser una pieza clave luego cuando los padres le pidan opinión
y él va a animar a que apoyen a su hijo en su carrera artística, por tanto eso siempre lo llevará ahí Sebastián. Va a formarse en la Escuela de Arte y Oficio de Córdoba, antes incluso de la edad reglamentaria. Su primera virgen la va a hacer con 17 años. Y bueno, cumpliendo una promesa, que todo eso, una serie de historias muy bonitas, muy inspiradoras que van a reflejarse en el libro. Además, el hecho de haberse iniciado en la pintura va a hacer que Sebastián sea una de las personas que mejor policroma. Entonces, no solamente está destacando en el plano de la escultura y de la imaginería, sino que además va a ser referente en este caso porque precisamente gracias a ese inicio en la pintura va a destacar en este ámbito, ¿no? Aparte de obra original, va a restaurar una 80 de obras de artistas tan importantes como Alonso Cano, Salcillo o incluso también obras de la Escuela Flamenca. Tiene más de medio centenar de obra original y va a destacar a sus profesores como a Susana Gómez, por ejemplo, o Antonio Bernal, fundamentalmente su maestro, del que va a aprender muchas cosas que también nos cuenta. Y va a tener la suerte también de vivir precisamente en un sitio donde no va a tener ningún tipo, no solo no va a tener ningún tipo de problema para desarrollarse realmente en esto, sino que va a destacar y va a tener como lugares clave tanto Villa del Río como Córdoba, como Sevilla, como Sanlúcar de Barrameda, y además nos lo va a unir con la trayectoria del río Guadalquivir, y además vienen de fuera, ya también ha hecho obras para Italia, a pesar de ser en Andalucía, donde realmente tiene la posibilidad de desarrollarse mucho más y de competir con otras figuras que realmente están creciendo en este ámbito. Va a tener mucha obra religiosa, pero también civil, y con la obra religiosa pues también nos va a contar todo ese protocolo que sigue, muy sentido, de lo que él considera que es un don y una responsabilidad, porque claro, en este caso, en cada obra que está realizando va a distinguirse del resto de obras de arte, porque en este caso van a recibir culto y también un tratamiento muy diferente de este tipo de obra, y además muy interesante. Va a tener ya una serie de rasgos distintivos, no quiero extenderme mucho, pero porque claro, para muchas de las figuras que estamos aquí trayendo hoy podríamos tener otras conferencias dedicadas exclusivamente a ellos, incluso solamente a una de sus múltiples facetas, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a tener que pasar rápido, pero nos deja expectantes para descubrir su evolución de unas obras que van realizándose además a un ritmo frenético. Sebastián todavía tiene muchísimo que aportar y bueno, pues estamos esperando para verlo. José Collado, pues bueno, con la figura de Pepito, que es como los conocemos en el pueblo, pues introducimos en nuestro ámbito del arte urbano el dibujo, el diseño y el dominio de una gran variedad de técnicas. En su juventud nos cuenta cómo fue fundamental encontrarse con Tarín y con los amigos que con Tarín llevaban a cabo este tipo de pintura un poco alternativa a la otra corriente. Entonces veía como una especie de isla, ¿no? Se sentía como que no estaba solo, tenía un sitio, un grupo con el que desarrollarse, con el que descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Entonces es fundamental todo eso que se nos cuenta. Su formación va a ser en Córdoba, en la Escuela de Arte y Oficio. Va a agradecer mucho a su padre que tuviera esa iniciativa en un momento dado cuando él se sentía un poquito perdido, desorientado a la hora de elegir su futuro. Va a recalcar mucho cómo fue fundamental que sus padres estuvieran con él, pero fundamentalmente que su padre tuviera esa visión y lo apuntara de un día para otro y casi que lo obligara a ir, ¿no? Por tanto, también si el libro hace que esos padres y esas madres pues que ven ese tipo de inquietudes, crean en el talento de su hijo, pues bueno, que ya de por sí no hace falta que se diga, pero todo eso quede reflejado, de cómo es importante ese apoyo familiar, de cómo es importante esos educadoras que también salen con nombres propios,
de esos colectivos que hacen una labor encomiable que muchas veces no se refleja y que pasa desapercibida a lo largo del tiempo. Pues también es necesario que todo eso se recoja, que todo eso se ponga en valor y que sepamos que lo que hoy tenemos es porque hemos ido sembrando durante mucho tiempo y que esas personas tienen nombre propio y tienen cara y han dejado mucho tiempo y mucho esfuerzo de su vida para contribuir a ello. Entonces, bueno, como digo, es un libro que no tiene ese tratamiento, no tiene ese enfoque al uso, no es un catálogo de pintores al uso, no, como decimos, no nos enfocamos en sus obras técnicas más perfectas, sino que intentamos a través de sus 12 historias de vida reflejar todo ese trasfondo que es fundamental para conocernos y entender el porqué del presente, ¿no? Bueno, pues con Pepito, como decimos, se forma en Córdoba, pero también irá a Valencia, a la Escuela de Diseño, luego irá a Londres, donde ahí ya empezará a introducirse en el mundo del tatuaje, y el tatuaje que realiza Pepito se diferencia del resto porque se basa en diseños propios, en diseños que además elabora de manera artesanal, pone mucho hincapié en el estilo que, bueno, todo esto son obras de arte urbano, esta por ejemplo en Londres. Pero con todo esto quiero ir un poco ilustrando que maneja distintos estilos, distintas técnicas, distintos soportes, es muy versátil Pepito, pero en la actualidad realmente con lo que se siente, como decimos, realizado es con esos tatuajes que hace de manera muy original, diseños totalmente diferentes, que nos explica en qué se diferencia del resto de diseños, en qué se basa toda su influencia. Y además Pepito va a estar viajando a lo largo de toda la geografía, le va a ir muy bien porque además está trabajando de todo ello y bueno, pues también nos cuenta de ese momento de intimidad que tiene precisamente a la hora de realizar esos diseños propios. Y además no va a perder vínculo con el pueblo porque cada vez que puede está exponiendo en las bienales. Nos cuenta cómo normalmente sus motivos son animales, con felinos, donde predomina lo femenino, con toques de erotismo, sensualidad. Los elementos arquitectónicos pues le da mucha importancia, con una serie de escaleras que van pasando a lo supraterrenal. Presta mucha atención a los elementos anatómicos, a las manos. Entonces, bueno, y también nos explica toda esa evolución que también él experimenta, cómo ha ido del blanco y negro inicial a meter más colorido, a suavizar sus tonos. Y bueno, pues su historia también es muy inspiradora por un talento que se recondujo, como decimos, en gran parte por sus padres y por sus amigos, y que hoy disfrutan pues, en muchos países de Europa. Y Virginia Garrido, ya nuestra última artista, desde pequeña también va a estar participando en talleres, en cursos de pintura, estableciendo unos vínculos muy fuertes con sus profesores. Va a destacar fundamentalmente a Enrique Sánchez Collado, pero también a Manuel Luna y a todos aquellos que de una forma u otra iban orientándola, también a Tarín, a José Collado, que es de su misma generación. Nos cuenta cómo, por ejemplo, Tarín pues, la acompañó a Córdoba, le enseñaba allí todos los murales de arte urbano de mayor calidad, o Collado, como le explicaba un poco cómo iba a ser la vida, cómo iba a ser su formación en la Escuela de Arte y Oficio. Entonces todo esto también aprovecha el libro para agradecerlo. Y ella va a desarrollar fundamentalmente en la actualidad ilustración digital con dibujos que previamente hace a mano, pero que luego pasa a trabajar con programas de la familia de Photoshop. Ilustradora en la actualidad, ella ejerce su trabajo fundamentalmente en Francia, en una agencia, pero también realiza trabajo de manera independiente. Y sus inicios también pues, estuvieron muy influenciados por la obra de Pedro Bueno, que además va a tener unos primeros inicios donde alcanza ya un nivel bastante elevado con muy corta edad. Sobre todo de óleo sobre lienzo, algunas de sus obras además han ganado concursos. Ella también tiene una trayectoria expositiva muy amplia. Y también, no solamente como alumna en talleres, sino también luego será profesora de niños y niñas aquí en Villa del Río durante un tiempo. Va a estudiar en Córdoba, en la Escuela de Arte y Oficio, bachillerato artístico, gráfica publicitaria, ilustración. Y antes incluso de terminar sus estudios va a colaborar con algunas editoriales publicando. Una editorial sevillana concretamente, son estos libros antes de terminar su formación, consiguiendo ilustrar 11 cuentos infantiles, y además su proyecto final de carrera fue seleccionado para los premios extraordinarios de Artes Plásticas y Diseño de Andalucía. Nos cuenta
todos sus logros, ¿no? Todo eso lo vamos a poder ver en el libro. Esto fue uno de los trabajos que más, pues bueno, más entrañables para ella, y todo lo que supuso antes de finalizar su estudio el poder desarrollarse en una cosa que después pues formará parte de su pasión y de su trabajo fundamentalmente. Tiene un estilo muy definido ya en sus ilustraciones. A la izquierda vemos una entrevista que le hacen en una revista de Burdeos, en Francia, donde ella lleva a cabo un trabajo de carácter turístico para la ciudad y bueno, pues la llama porque tiene además un estilo muy característico, con toques de cierta ingenuidad, con una elegancia, con una vitalidad en sus colores. Realiza trabajos publicitarios para muchas marcas y también para China, para otros países, todo ello nos lo cuenta. Sigue participando además cada vez que puede en la distancia y en todos esos eventos que se hacen relacionados con las bienales o cada evento que se hace a lo mejor pues en el Divina Pastora, que muchas veces donde ella ha estudiado, tiene un vínculo muy estrecho también con el centro y con las tradiciones del pueblo, y es algo que yo en las entrevistas también preguntaba, no solamente sobre su obra, sino qué vínculos existían entre nuestros creadores y su pueblo en relación a estas fiestas, en relación a todos estos eventos. Y bueno, pues con Virginia se cierra este libro con la esperanza de que en un futuro próximo visibilicemos otras mujeres en el arte, no solo en la historia del arte universal, en el arte universal e histórico, sino, ¿por qué no?, de nuestro entorno más cercano y nuestra realidad más reciente. Muchas gracias. Super brillante,